Mis amados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir su bendita y santa palabra. Inclina por favor tu rostro, tu corazón, vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más tu diestra de poder nos sostiene. Estamos muy agradecidos, Padre, porque a pesar de las circunstancias, podemos sentir tu mano poderosa abrazándonos. No nos sueltes jamás de tu mano, por favor, mi Señor. Sosténnos, Dios de la gloria. Estamos viviendo un día difícil, pero contigo, Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros mientras compartimos tu palabra. Que esta palabra sea de bendición para cada oyente, por favor. Que pueda, Señor, llegar a lo profundo de cada corazón y cumplir el propósito por el cual le has enviado. Me dispongo para ti en acción de gracias, pidiendo por favor limpies mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Señor. Que limpies mis labios, por favor. Quiero bendecir, mi Señor. Quiero ser canal de bendición. Limpia por favor nuestros oídos, dispón nuestros corazones. Mientras leemos tu palabra, danos revelación. Necesitamos revelación, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo nos disponemos para ti en este servicio. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame por favor. Vamos a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 6, ¿sí? El Evangelio según San Juan, capítulo 6, comienza con un título que dice Jesús, el pan de vida. Pero resulta que inmediatamente anterior a este acontecimiento del cual vamos a leer, ocurre que mi Señor se transporta, ¿sí? Viaja de un lugar, de un extremo del lago de Genezaret a otro, y cuando la gente va a buscarle, no le halla, ¿sí? Y al no hallarle, entonces toman sus barcas y van hasta el otro extremo, buscándolo en Capernaum. Y llegan allá, ¿sí? Entonces comienza el verso 25, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, ¿sí? La multitud que estaba buscándole, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Tremendo, ¿verdad? La multitud buscaba al maestro. Ahora, humanamente, a nosotros, los seres humanos, nos agrada ver multitudes. Y a veces pareciera que cuando hay multitudes, entonces se tiene la razón. Y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente donde haya más gente es porque ese es el lugar correcto, ¿sí? No porque mucha gente haga algo significa que esté correcto. Ahora, para la mayoría de las personas, para la sociedad, hay muchas cosas que ellos declaran correctas y no lo son. Entonces nosotros tenemos que tener un norte trazado. Nosotros tenemos que tener algo que nos diga exactamente qué es correcto y qué no lo es. Y ese algo no es el pastor, no es el ministro, no es el predicador. Ese algo es la palabra de Dios. Allí nos dice qué está correcto y qué no. ¿Sí? Entonces dice que llega gran multitud. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice la palabra del Señor que contesta mi Señor y Jesucristo en el verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oh Señor. Resulta que estas personas que estaban allí eran parte de los que habían estado aquel momento hermoso, ¿sí? Aquel momento maravilloso en el cual mi Señor Jesús da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de unos cuantos panes y unos cuantos peces. Entonces mi Señor les llama la atención. Les dice, de cierto, ¿sí? Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. El verso 27, ¿sí? La exhortación dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló
Dios el Padre. Exhortación, ¿sí? Les está diciendo, bueno, debemos ubicarnos, y ubiquémonos. Miremos nosotros, ¿por qué estamos aquí? Debemos nosotros ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué estás en este momento sentado frente a una pantalla, ¿sí? O sentado frente a un dispositivo electrónico, escuchando, recibiendo esta palabra? Tú debes de saber, tú debes estar convencido de lo que estás haciendo en este momento. Ahora, si estás convencido de que lo que se está compartiendo aquí es la palabra del Señor y que lo que estás haciendo es alimentando tu espíritu, gloria a Dios, porque de eso se trata. Para eso estamos aquí. Ese es el propósito de este tiempo maravilloso que Dios nos regala para compartir juntos, así sea a través de estos medios electrónicos. Tú debes estar convencido, ¿sí? Dice la palabra, el verso 27, retomándolo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, no está diciendo mi Señor, dejen todos sus trabajos y pónganse todos como predicadores del evangelio, todos como ministros. No, no se trata de eso. Se trata de realmente dónde estás haciendo el énfasis. ¿Dónde estás poniendo, sí, la mayor fuerza, el mayor esfuerzo tuyo? ¿Dónde lo estás poniendo? Porque dice el libro de los Proverbios, voy a citarte solamente una escritura porque vamos a continuar aquí en San Juan 6. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 23, la primera parte nomás dice: en toda labor hay fruto, ¿sí? O sea, así nomás, de esa manera. En toda labor hay fruto. Yo debo de estar convencido de eso. O sea, nada, absolutamente nada se va a quedar solamente que se hizo y ya quedó. No. De hecho, dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Un texto que hemos leído. Vamos a retomarlo. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Entonces dice el Señor: trabajad, ¿sí? Toda obra que hacemos es un trabajo, ¿sí? La cuestión es: ¿qué remuneración, qué salario voy a recibir de mi trabajo? Yo debo de saber si lo que estoy trabajando es para la carne, ¿sí? Para mis gustos humanos, si estoy trabajando para mis concupiscencias, o realmente estoy trabajando para el espíritu. De mí depende, ¿sí? No depende de alguien más, depende de mí. Nosotros tenemos la oportunidad maravillosa que muchos hermanos del pasado anhelaron tener. Nosotros tenemos la oportunidad no solamente de tener la Biblia física, porque se puede comprar en cualquier librería cristiana, ¿sí? Es fácil adquirirla, se puede conseguir por los medios electrónicos. Entonces, tenemos esa oportunidad, tenemos las escrituras para leerlas de primera mano. Muchos hermanos del pasado desearon tenerlas, pero tenían que conformarse con lo que alguien les decía. En este día no es de esa manera. Tú debes, no debes conformarte solo con lo que el predicador te dice. Tú debes de confrontar lo que se te está predicando con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Toda obra, ¿sí? En toda labor hay fruto. No importa lo que hagas, ¿sí? Si lo que haces es dedicarle tiempo a los deleites del mundo, a los placeres del mundo, hay fruto por esa labor, ¿sí? Y lo más triste es que nosotros somos conscientes, dice la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para quién trabajas? Dice la palabra del Señor, trabajad no por la comida que perece, ¿sí?, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Cuando mi Señor les dice, les suelta esta expresión a las personas que habían ido a buscarle, el verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oh, hermosa pregunta. Es una pregunta que deberíamos de hacernos constantemente. Y digo constantemente porque estamos en una edad amnésica, en una edad en la cual se nos olvidan las cosas. Muy fácilmente se nos olvidan y constantemente se nos olvidan. Por eso la palabra del Señor dice que para nosotros es provechoso que nos recuerden la palabra del Señor. Para nosotros es provechoso sentarnos y escuchar una predicación, porque el Señor nos está recordando a través de uno de sus vasos su palabra, su voluntad. Y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén, aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque lo hablas de una manera clara, Señor, gracias. Gracias porque no necesita de un estudio avanzado en teología para poder comprender lo que está diciendo allí la palabra del Señor. ¿Cuál es la obra de Dios? Dijo mi Señor Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oh, alabanzas al Señor. Era algo tan sencillo que tenían que hacer, pero a la vez tan complejo. Sencillo porque lo tenían allí, a Jesús lo tenían allí. Y complejo porque ellos sentían de que también era un hombre como ellos. O sea, les quedaba difícil creer que Dios, ¿sí?, el gran yo soy, que aquel Dios Elohim, el autosuficiente, se había vertido en un hombre. Les quedaba difícil aceptar que Él es el Hijo de Dios, que en su momento lo tenían allí, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Que el mismo que una vez estuvo sobre su pueblo como Dios el Padre, protegiendo a sus hijos del inclemente sol, del fuerte sol, de ese fuerte frío que hace en el desierto a través de una columna de fuego y una columna de nube. Ese mismo Padre que había estado allí protegiéndolos, ahora era Emmanuel, era Dios con nosotros, era Dios con ellos. Pero les quedaba difícil aceptarlo. Esta es la obra de Dios, dice el Señor Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Ante esta afirmación, ¿sí?, ante esta respuesta de mi Señor, ellos inmediatamente se bloquean, ¿sí? Pasa algo en ellos y lo que dicen en el verso 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oh, Señor. Acababan de haber recibido, ¿sí? Habían recibido alimentación, eran como 5,000, ellos los vieron con sus ojos. Tenía solamente unos cuantos panes y unos peces que un niño traía en una cesta y de allí les dio a comer. Habían visto no solamente esta obra, así de una multiplicación de los alimentos, sino que ya habían visto otras obras de Dios. Ya habían visto cómo Dios había hecho obras maravillosas a través de él. Pero el hecho de que le digan, que crea en Jesús, para ellos era muy complicado. Ahora, le dijeron entonces, ¿qué señal? ¿Sí? Ya habían visto señales. De hecho, mi Señor Jesús le había dicho en el verso 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales.
¿Habían hecho señales? ¿Había hecho señales Dios a través de mi Señor Jesús? Por supuesto que sí. Oh Señor. ¿Y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Preguntan estos hombres a mi Señor Jesús. Verso 31 continúan ellos diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os di a comer. Estaban poniéndose en una posición difícil, ¿sí? Porque estaban mostrándose a sí mismos, ¿sí? Estaban queriendo justificarse a sí mismos. Estaban diciendo: nuestros padres fueron alimentados por maná que vino del cielo, ¿sí? Pan del cielo os dio a comer, dice la Escritura. Ahora, el maná sí fue algo que Dios envió. Pero dice mi Señor Jesús: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estaba haciéndoles la diferencia, ¿sí? Sus padres comieron un pan físico, ¿sí? Comieron el maná físico. Y ese maná los sostuvo con vida física. Pero eventualmente, ¿sí? Tiempo a tiempo iban muriendo. De hecho, esa generación quedó allí en el desierto, fue sepultada ahí en el desierto. Porque de esa generación que salió de allá, de esos hombres, solamente Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida. El resto que entró fue la nueva generación que se levantó. Entonces dice el Señor Jesús, porque el pan de Dios, ¿sí? O sea, no el maná, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aleluya. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ahora, el problema que siempre ha tenido la humanidad, y aún también tenemos ese problema hoy día, es que nos es difícil separar lo natural de lo espiritual. El Señor Jesús habla del pan, ¿sí? Del pan de Dios. Y ellos habían acabado de comer pan que había sido multiplicado, ¿sí? Ellos están esperando el pan. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces el Señor Jesús, en el verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabanzas al Señor. Había un pan, ¿sí? Hubo un pan en su día. Un pan de Dios en su día para estos hombres. Hay un pan de Dios en este día para nosotros. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Tenemos un mismo pan de Dios en este día. Aleluya, gloria a Dios. Y no es un pan físico, no, Señor. Es el pan espiritual. Es el pan que da vida a nuestra vida. Aleluya. Es aquello que nos va a dar vida y vida eterna. Gloria a Dios. Continúa mi Señor Jesús diciendo: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mi amado, tenemos oportunidad. Aún el solo hecho de que estés todavía dispuesto a escuchar la palabra del Señor, eso te debe afirmar, confirmar de que aún hay oportunidad, ¿sí? Aún tienes ese deseo de vivir para Jesús.
Aún tienes ese deseo de cambiar tu vida. Y déjame decirte, has intentado día tras día y no lo has logrado. Necesitas hacerlo en Jesús. Necesitas tomarlo a Él por su palabra. Necesitas empezar, ¿sí?, a hacer las cosas de la manera correcta. Nosotros, ¿sí?, los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida es diferente a lo que vive el mundo, ¿sí? Pero es un estilo de vida donde tratamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Tratamos de buscar su voluntad, de conocerle cada día más. Pero no se trata solamente de leer, de escuchar, de sentarse a oír prédicas, no. Se requiere una comunión. Se requiere una comunicación con Dios, ¿sí? El Señor Jesús dice, ustedes, ¿sí?, les estaba hablando allí puntual, ustedes necesitan alimentarse. Ahora, posiblemente tenían su vientre lleno. Posiblemente ya habían recibido el alimento físico. Pero mi Señor estaba viendo la parte espiritual. Les estaba diciendo, ustedes necesitan alimentarse. ¿Y sabes algo maravilloso? Que mi Señor, que sigue siendo el mismo Jesús que habló allí en ese día, está hablándonos hoy. Está reconociendo, ¿sí?, a nosotros, nos reconoce como sus hijos. Y nos está diciendo, hijos, ustedes necesitan alimentarse más. Ustedes necesitan alimentarse no con el alimento que perece, ¿sí?, sino con la comida que a vida eterna permanece. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 3. Está mi Señor Jesús después de ser bautizado en el desierto, en ayuno, fue llevado hasta allá por el Espíritu. Y dice el verso 3, desde el verso 2, vamos a leer 2, 3 y 4, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios nos ayude. Tenemos la oportunidad de alimentarnos. Si alguien llegara al médico y le dijera, doctor, me siento débil, difícilmente puedo sostenerme en pie, veo todo nublado, veo borroso, me siento que me desvanezco, el médico lo primero que le preguntaría sería, ¿qué fue lo último que comiste? Y si él le dijera, doctor, me comí un par de galletas de soda y un poquito de agua, el médico le dirá, ¿y cuándo fue la última vez que lo comiste? Él dirá, no, fue hace unos 8 días. El médico le dirá inmediatamente, muchacho, tú no estás enfermo, lo único que tienes es anemia, sí, estás anémico por falta de alimento. Lo que te falta es nutrirte. Cómete un buen plato de alimento. Y a veces la iglesia del Señor se ve debilitada, flaquea, y pareciera de que es algo natural. Muchas veces decimos, no, es que es la edad en la que vivimos, por eso es que estoy tan débil. Por eso soy débil en oración, por eso soy débil en palabra. Pero no es por la edad, ¿sí? Es que muchas veces nosotros dejamos de alimentarnos. El Señor Jesús es claro, Él dice, yo soy el pan de vida. Y el pan está allí, mi amado, lo tienes allí en tu mano. Aprovéchalo, disfrútalo, gózate alimentándote de Él. Es lo más maravilloso que puede haber en esta tierra.
Oh, alabanzas al Señor. En un mundo lleno de corrupción, lleno de cosas, de alimentos corruptos y de alimentos llenos de químicos. Hay un alimento genuino para nuestra alma, para nuestro corazón. Mi Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Te invito, mi amado hermano. Te invito a que no padezcas de hambre cuando tienes la alacena llena. No esperes a que haya una prédica subida, ¿sí? O buscar solamente prédicas para alimentarte. Ahora, ¿es parte de lo que hay que hacer? Por supuesto que sí. Claro que sí, está bien escuchar las prédicas, por supuesto que sí. Ahora, en ocasiones no es bueno oír muchas voces porque las muchas voces confunden. Pero hay una voz, la voz de Dios, para este tiempo está en su bendita y eterna palabra. Allí está la voz de Dios. Ese es el pan de vida que descendió del cielo y está a nuestro alcance. No tienes que ir a cierto lugar para alcanzarlo, lo tienes allí. Disfrútalo, disponte para recibirlo, porque dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice mi Señor Jesús, y al que a mí viene no le echo fuera. Si en esta hora, ¿sí?, es primera vez que oyes una palabra, una predicación, y sientes que el Señor te ha hablado y que anhelas, que deseas saciarte. Si reconoces en esta hora que siempre has tenido un vacío aquí adentro, que has querido llenar, que posiblemente lo has estado llenando, tratando de llenar con muchas cosas y el vacío permanece, déjame decirte, es el momento perfecto, es el momento preciso para decirle a mi Señor: Padre, tengo hambre y sed de justicia. Oh, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si reconoces en esta hora que a pesar de todo lo que has hecho, ¿sí?, posiblemente te ha ido muy bien en el trabajo, ha sido fructífero, posiblemente te ha ido tan bien en cada cosa que emprendas, pero aún sigue el vacío, déjame decirte, ese vacío solamente lo llena mi Señor Jesucristo. Ese vacío es una fatiga, sí, es un hambre, pero no es del cuerpo. Es un hambre en el espíritu, sí. Es un hambre dentro de tu ser. No distraigas, sí, el vacío. No intentes llenarlo con algo más. Hay un pan, como dice la Escritura, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Él quiere hacer eso contigo en esta hora. Él quiere darte vida y vida eterna. Una vida que permanece, porque el cielo y la tierra van a pasar, sí, van a ser fundidos. Pero el Señor Jesús, su palabra, permanece para siempre. Y si tú estás en Él, déjame decirte, vivirás por siempre. Y Él quiere que tú llegues a sus pies en esta hora. Él quiere que tú te rindas a Él, que le digas: Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador. En esta hora quiero confesar de que siempre he sentido ese vacío y hoy entiendo que solamente lo puedo llenar contigo. Si tú lo dices, ¿sí?, de corazón, mi Señor recibirá tu oración y te dará ese pan. Hará como ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ese pan está allí continuamente. Y es un pan que no se va a enmohecer, no se va a corromper, no se va a dañar. Porque es el pan de Dios, ¿sí? Te invito a que inclines tu rostro ahora que vayamos a orar. Si tú eres una persona creyente que por gracia de Dios has estado alimentándote, pero de pronto de un tiempo para acá sientes como que Dios no te escucha, como que oras y la oración se queda ahí en el techo,
Como que sientes que tratas de tener comunión con Dios, pero no es comunión, es un monólogo, solamente hablas tú. Déjame decirte, posiblemente estás mal alimentado. Posiblemente te haga falta disponer un poco más de tiempo para estar a solas con Dios. Y es la oportunidad, ¿sí? No la dejes pasar. Aprovecha ahora que termine esta prédica, ¿sí? Ahora que termine esta palabra, este momento que tenemos nosotros de compartir la palabra, aprovecha y dobla tus rodillas. Allá donde vas a estar, allá en tu cuarto, en tu lugar secreto, cierra la puerta y habla con Él. Pero no sigas solamente a pedirle y a pedirle. Dile, Señor, quiero que me hables. Y quédate allí. A veces no nos quedamos lo suficiente. A veces andamos a las carreras y no nos quedamos lo suficiente a ver qué nos dice Él. Y Él está dispuesto a hablarte. Mi amado, Él está aquí en esta hora. Él prometió que donde dos o tres se reunieren en su nombre, en el nombre de Jesucristo, Él estaría ahí en medio nuestro. Y estamos aquí en el nombre de Jesucristo. Así que Él está aquí. Aprovéchale. Inclina por favor tu rostro. Padre bueno, muy agradecidos contigo, Señor, por tu palabra. Gracias por ese pan de vida, mi Señor. Padre eterno, oro por aquellas personas que aún no habían tenido el privilegio de recibirte en su corazón como Señor y Salvador. Oro por aquellos que están escuchando esta palabra y que no habían tenido el privilegio, Señor, de conocerte. Pido por favor que te reveles a sus corazones. Oro por aquellos mis hermanos que te han conocido, Señor, pero que se sienten que aún, Padre eterno, sus oraciones no llegan a tu presencia o no son contestadas. Oro para que tú les afirmes, Señor, que seas tú tocando, Señor, su corazón nuevamente, Padre eterno, que tú les fortalezcas y les afiances en tu palabra. Oro también por aquellos mis hermanos que tú les has permitido mantenerse fieles y firmes a ti, que sienten que cada oración que hacen, Señor, tú la escuchas y la respondes. Bendigo sus vidas, Señor. Permíteles permanecer siempre firmes, Padre de la gloria. Ayúdanos a alimentarnos de la manera correcta, ya que el pan lo tenemos. Gracias, Padre nuestro, por ese pan vivo que descendió del cielo. Gracias por haber abierto nuestros ojos espirituales para poder ver que solamente en Jesucristo hay salvación. Gracias por habernos concedido, Señor, la oportunidad de trabajar, Señor, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Gracias, Señor, porque sabemos que toda labor tiene su fruto y que nosotros tenemos un fruto, Señor, un galardón en gloria esperando por nosotros, la vida eterna. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Padre de la gloria, por esta oportunidad. Permítenos, Señor, estar cada día más firmes en ti. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor sigue siendo fiel y sigue llamándote. Aún hay oportunidad. Ven a Él, ven a Él. Y si el Señor nos concede licencia, si nos da una nueva oportunidad, aquí estaremos para compartir un poco más de la bendita y santa palabra de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.